tiene muchas aplicaciones, vamos a decir así, y variedades. Pero si ustedes conocen lo que es la parte normal del eritrocito, que es la primera parte que yo les voy a explicar, todo lo que es normalidad del eritrocito, ya ustedes van a saber diferenciar lo que no es normal. Entonces ahí vienen las alteraciones, y esas alteraciones están asociadas a diferentes tipos de patologías, que es lo que a ustedes más bien le interesa como médico, saber en qué patologías yo voy a asociar esas células, esas alteraciones del eritrocito. Bien, entonces yo voy a compartir la pantalla, le voy a poner un PowerPoint y le voy a explicar. Me gustaría que ustedes cogieran sus manuales por si hay algún aclarando o ustedes me quieren hacer algún tipo de pregunta, lo pueden hacer. Pueden anotar cualquier cosa, porque lo que yo diga, si no está en el manual, tienen que anotarlo, porque puede que se haga en el examen también. O sea, todo lo que se dice aquí y todo lo que está en el manual y todo lo demás es parte de su material de apoyo para el examen. Entonces, podemos observar, ¿verdad? Tenemos aquí lo que es el orden de maduración de la serie eritrocítica. Vamos a ver todo el orden, todo lo normal. Ustedes tienen ahí su manual, que me gustaría que ustedes lo vieran. En la página 57. Exactamente, en la página 57. Vamos a ir a la par para que ustedes vayan entendiendo mejor. Ustedes lo ven así todos así y no entienden así de rápido, pero ustedes lo van a entender facilísimo ahora mismo, para mejor manera para estudiar, para su próximo protocolo y para el final, claro está, y para su vida profesional, que es lo que más me interesa. Entonces, ustedes tienen ahí un orden de maduración. Todo orden de maduración lleva una secuencia. Entonces, en la serie eritrocítica todo es un orden, una secuencia a nivel de maduración. Ustedes tienen ahí en la página 57 dos nomenclaturas. Ustedes ven ahí que dice pronormoblasto y al lado dice proeritroblasto. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿eh? Ustedes adoptan la que ustedes quieran. Si se van por el pronormoblasto, y ustedes saben que la segunda célula es normoblasto basofílico. Si quieren mejor la que está al lado, proeritroblasto, entonces la segunda sería, o sea, ustedes cogen la que ustedes quieran. Inclusive hay esta rubriblasto, ese otro autor, pero esa es la que menos se usa. Estas dos son las que más se usan como nomenclatura de la serie eritrocítica. Ustedes eligen la que ustedes quieran, pero se van a ir a una secuencia, una debajo de la otra. No que me van a coger una de una y una de la otra. La que más les guste, una de las dos. La que más se usa, ¿verdad? Proeritroblasto. Elegimos proeritroblasto y todas las demás abajo son todos eritroblastos. Pero son lo mismo, es lo mismo una y la otra. Entonces, ese es el orden que vamos a ver ahora. Aquí vemos anomalías y vamos a ver todo eso a continuación. Vamos a ver ahora, ¿verdad? Que vamos a ver lo que es la hematopoiesis. Me imagino que todos saben lo que es la hematopoiesis. A nivel, ese profesor de teoría, me imagino que ya es un tema pasado y que se lo han explicado. Pero, ¿verdad? Ustedes ven ahí que lo que es la hematopoiesis es la formación de todos los elementos formes, todos, ¿verdad? Entonces, ella se rige de lo que es una célula pluripotencial o pluripotencial o célula madre, stem cell, y bajo un estímulo que ella recibe, va a producir los diferentes tipos de líneas celulares. Vamos a ver aquí que si esa célula pluripotente ¿eh? Es estimulada por lo que es la eritroproyectina, que es una hormona que se encuentra alojada a nivel de lo que es el riñón, va a producir todo lo que es la línea eritroide, que es la que vamos a ver en el día de hoy, la serie eritrocítica. Si esa célula madre de célula, lo que la estimula es lo que es a nivel de lo que es la línea mieloide, esta es la línea mieloide, esta es la línea de los monocitos, la línea de las plaquetas, megacariocítico, y esta es la línea linfoide. Entonces, toda esa, ¿verdad? Toda la línea mieloide, monocítica y de la plaqueta, todos están originalmente en médula ósea. La que se origina con menos proporción es la línea linfoide, porque su mayor proporción es producirse a nivel del tejido linfoide o de los granos linfáticos. Pero se produce, pero en menor proporción, en médula ósea.
Entonces, esa línea mieloide, todo eso y los linfocitos lo vamos a ver al final del semestre con la línea leucocitaria. Hoy lo que nos interesa saber es esta línea de aquí, que es la línea de la serie eritroide, ¿verdad? Y eso que está aquí, esa división, la vamos a ver ahora con aquí, bien lineadita. Entonces, todo lo que está ahí en el esquema que yo le acabo de presentar en la página 57 es lo que está ahí. Esa es la línea de maduración. Vamos a ver aquí que hay el pluritroblasto, que es la célula primitiva, ¿verdad? Primera reconocida, el basofílico, policromatofílico, el ortocromático, reticulocito y el hematí adulto. Todos son los pasos a seguir para el producto final, que es un hematí adulto o glóbulos rojos, como ustedes le llaman, o eritrocitos. Entonces, de aquí me interesa saber que las 4 primeras células son habitantes exclusivos de su lugar de origen, que es la médula ósea. Desde el pluritroblasto hasta el basofílico, hasta el policromatofílico y el ortocromático son 4 habitantes exclusivos de médula ósea. O sea, ellos viven en médula ósea, son células inmaduras, son blastos. Y cuando hablamos de blastos, hablamos de células inmaduras. Bien, entonces, después le siguen las 2 últimas células, que es el reticulocito y el hematíe. Los reticulocitos es el paso intermedio entre las células inmaduras y las células adultas. Es decir, que el reticulocito aparece tanto en médula ósea como en sangre periférica. Vamos a hablar de cada una de ellas a continuación en detalle. Aquí tenemos la primera célula reconocida. Ustedes saben que ella se origina de una célula unipotente, que la que les mostré al inicio en la hematopoiesis, que es la célula madre. Entonces, ella se origina de esa célula pluripotencial, pero ella es unipotencial, porque solamente ella está regida a producir eritrocitos. O sea, por eso es que es una célula unipotente. Solamente produce o restringido a la serie eritrocítica. Entonces, cada pronormoblasto va a producir de 8 a 16 células maduras. Es decir, que ella tiene poder de mitosis. Y es una célula, ustedes lo ven ahí en la foto, esférica, oval, tienen diferentes tamaños, porque si viene normal o moderado, oscila entre 12 a 15 micras, y si es más grande, como por ejemplo los macrocitos, ya vendrían de 14 a 19 micras, vienen más grandes, dependiendo, ¿verdad? Si viene macrocíticos o vienen normales. El núcleo, como ustedes observan, una proporción totalmente elevada. Y vemos que ahí va a circundar lo que es una pequeña porción. Esto que está acá es el citoplasma, ¿verdad? Déjenme quitar esta foto de aquí para yo poder ver. Bueno, no se mueve. Entonces, es raro que no se quiere mover. Aquí se quitó ya. Entonces, ustedes van a ver, observar aquí, esto que circunda aquí es el citoplasma y aquí es el núcleo. La proporción es elevada. Entonces, con frecuencia se observa lo que es el aparato de Golgi, que es esa área que se ve sin teñir, y el citoplasma tiene un color basofílico intenso. Entonces, vemos aquí también que hay nucleolos, tenemos aquí lo que es la mitocondria, y tenemos también, eso se estimula y va a producir lo que es el basofílico, que es la segunda célula en el orden de maduración. El basofílico, como su nombre lo indica, tiene una basofilia más intensa, o sea, más morado, más oscuro. Y el color, ustedes, el tamaño, ven que está disminuyendo. Que aquí su tamaño oscila entre 10 a 16 micras de diámetro. Entonces, ven, en esta célula a veces desaparecen lo que son los nucleolos, las mitocondrias, tienden a desaparecer. Entonces, aquí es lo importante, porque aquí la hemoglobina comienza a apreciarse. O sea que inicia el proceso de la hemoglobinización. Aquí comienzan ya a veces los primeros vestigios de hemoglobina en esta célula, que es el basofílico. Entonces, vamos a ver que el otro paso a seguir en esa división, lo que es el policromatofílico. Como su nombre lo dice, poli, varios, croma, color. Entonces, el tamaño
cada vez se va reduciendo más, ya que ahora es de 10 a 12 micras. Y el núcleo citoplasma también su relación es menor. Entonces, ¿aquí qué pasa? ¿Por qué se llama policromatofílico? Porque es una célula que viene de una basofilia, que es el morado, que ustedes vieron en la célula anterior, y se observa lo que es la acidofilia, que es el color acidófilo rosado, que le da lo que es la hemoglobina. Entonces, esa síntesis de hemoglobina es lo que le da ese color rosado, y con la basofilia que viene de la célula anterior, se hace como una amalgama de color, se mezcla esos colores y por eso se ve de diferentes tonos, de diferentes coloraciones. Pues de ahí su nombre, policromatofilia, diferentes coloraciones. Esta es la última etapa que tiene capacidad de mitosis. Ya aquí no hay más división celular. Aquí termina el proceso de mitosis con el policromatofílico. Aquí tenemos la cuarta célula, que es el ortocromático. Esta célula todavía sigue siendo inmadura. Como ustedes ven que hay núcleo, es inmadurez, porque el producto final es una célula totalmente anucleada. El tamaño es de 8 a 10 micras de diámetro, o sea, cada vez menor. Y el núcleo ocupa de una cuarta parte de la célula. Todavía contiene esa cromatina muy condensada. La cromatina es el fondo del núcleo. Ustedes ven que en los demás las cromatinas son laxas, como flojas. En el ortocromático se ve ya más apretado, más condensado, porque al final de esta célula lo que se observa es que haya una expulsión del núcleo. O sea, por eso ese núcleo se coloca casi excéntrico, casi saliendo, como ustedes lo observan aquí, casi queriendo salir de la célula. Es una estructura picnótica, casi excéntrica. Entonces la tinción, ustedes observan cómo se ve esa célula, es predominantemente un rosa pastel. Es igual, esos son unos hematíes normales y ese es el ortocromático. Ustedes ven ahí, ese es el núcleo casi excéntrico, picnótico, y ese citoplasma, que esto es rosadito, es igual que un hematíe adulto. O sea que ya el citoplasma es totalmente acidófilo. Acidófilo. ¿Por qué? Por la presencia de esa proteína, que es la hemoglobina, que le da ese color rosado pastel. Y aquí tenemos la célula, ¿verdad? Que puede aparecer tanto en médula ósea como puede aparecer en sangre periférica, que es el reticulocito. Hasta un 2%, esa célula puede aparecer en sangre periférica, y su promedio de vida es un día saliendo de médula ósea. Lo usual es que él dure 3 días en médula y el cuarto día sea ya en sangre periférica para convertirse en un hematíe adulto. Entonces, esta célula es una célula joven, anucleada, porque lo que contiene en su interior es restos de ARN residual y de mitocondria. Eso es lo que tiene en su interior. Para yo poder observar, fíjense que mide de 8 a 10 micras, igual que el ortocromático. Es casi igual que el anterior. Digo, es igual, miden igual. Es el 1% de las células circulantes rojas en sangre periférica. Para yo poder observar esas mallas o esos restos de ARN residual o mitocondria, tienen que ser teñidos con coloraciones supravitales, que son coloraciones especiales, como por ejemplo el nuevo azul de metilo o azul cresil brillante. ¿Para qué? Para que esas partículas que son vivas, ¿verdad?, puedan teñirse, y podamos observar esa precipitación que es el ARN. Si no, si esas células se tiñen con coloraciones RAI normal, como se tiñen las demás, derivado de Romanowsky, no se van a observar esas mallas O'Reilly. Lo que se va a ver es una célula totalmente policromatofílica o basofílica, o sea, difusa y grande por el tamaño, pero no se observa. Para yo poder observar esas mallas o red, que son todos esos que ustedes ven adentro, así que se observan. Esas son las coloraciones supravitales, se ven así. Pero para yo observarlo de este lado, como está de este lado, que se ve como morado, tengo que contrateñir con RAI para teñir ya esas células resaltadas y poder guardar. O si lo guardo así con colorantes
supraorbitales se pierden con mucha facilidad, se dañan, pero este no, ya contrateñido se puede conservar para futuro, para que ustedes puedan conocerlo y demás. Esta es la malla Jorret. Los reticulocitos es una célula muy importante porque me va a decir a mí cómo está funcionando lo que es mi médula ósea. Me va a decir el funcionamiento de mi médula ósea, porque los reticulocitos me va a decir a mí y me va a clasificar mis anemias en regenerativa y arregenerativa. Es decir, si la médula ósea está produciendo más sangre de lo que el paciente necesita, por ejemplo, las anemias hemolíticas, por decir un ejemplo, porque está produciendo, necesita reproducir, regenerar, es una anemia regenerativa. Pero si por el contrario, esa médula ósea no está en capacidad de compensar la pérdida que tiene su paciente, por ejemplo, las anemias aplásicas, entonces estamos hablando de una anemia arregenerativa. Es decir, que no está produciendo suficientes eritrocitos. O sea, me va a decir a mí esa médula ósea cómo está funcionando. ¿Regenerativa o arregenerativa? Entonces, vamos a ver el funcionamiento de mi médula ósea. Por eso es tan importante los reticulocitos. Pero a veces esos reticulocitos vienen inmaduros de médula ósea, porque a veces no duran el día que le queda. Al contrario, un paciente que necesita compensar esa médula ósea, esa falta de sangre, la médula ósea lo que hace es que libera esos reticulocitos inmaduros, no con el tiempo de haber concluido. Entonces a veces están en sangre periférica y duran, en vez de un día que deben de durar, duran 2 y 3 días y lo completan en sangre periférica, pero no tienen la misma función, o sea que no le va a servir al médico. Por eso hay que hacerle una corrección de reticulocitos, el RPI. Hay que hacerse lo que es el índice de producción reticulocitaria. Entonces ahí sabe el médico cuántos días tienen esos reticulocitos en sangre periférica. Inclusive hay equipos a nivel de Amadita, referencia y ese de imagen, que tienen equipos de una generación muy avanzada que da los reticulocitos a nivel de médula ósea. ¿Cómo vienen esas células ya a nivel de médula ósea? Entonces ya el médico sabe que esos reticulocitos vienen sin nada de hemoglobina, o sea que no va a suplir la necesidad que necesita el médico para ese paciente. Ya hay hemoglobina embrionaria. Entonces saben ya cómo vienen esa hemoglobina de mi paciente. Entonces los reticulocitos, después que cumplen su tiempo, mientras más malla ustedes ven, más inmadura la célula. Ya el que tiene poca cantidad es porque se va a convertir en un reticulocito adulto. El último paso es la célula adulta, nuestro protagonista de la noche o de la tarde, que es el eritrocito, hematía adulto, glóbulos rojos, como ustedes le quieran llamar. Entonces es la célula madura de la célula eritrocítica. Todo el proceso para llegar hasta acá. Es una célula totalmente anucleada, es un disco bicóncavo. Esas células, recuérdense que tenía en el centro ese núcleo ahí que expulsó. Bueno, pues ahí en ese lugar es que se aloja lo que es la hemoglobina. ¿Para qué? Para poder producir lo que es el intercambio gaseoso, que ustedes saben que la función del eritrocito es transportar lo que es la hemoglobina y retirar lo que es el dióxido de carbono para poder ser expulsado. Esta célula tiene un tamaño que oscila de 7.2 micras hasta 7.9 micras, teniendo un promedio de 7.5 micras. Ustedes saben que su espesor, o sea, su volumen corpuscular medio, oscila entre 80 a 100 micras cúbicas o femtolitros. Y el grosor de esa célula es de una micra de grosor. Entonces se van a ver de color rosa pastel con coloraciones de Romanowski. El promedio de vida es de 100 más o menos 20 días, es decir, desde 80 hasta 120 días. Es su promedio de vida. Entonces, ustedes lo ven aquí, ¿verdad? Que esta célula, vamos a ver la membrana así rápido. ¿Por qué? Porque hay alteraciones a nivel de la membrana. Usted tiene que saber que la membrana del eritrocito es importante. Es indispensable ¿para qué? Para su sobrevivencia, para su función. ¿Por qué? Porque ella es selectiva. Ella elige quién entra y quién sale del eritrocito. Es totalmente selectiva. Es importante para mantener la deformidad. ¿Por qué? Porque esa célula va de un calibre mayor como una arteria
a una mediana, que es una vena, y a un capilar, que es un calibre mínimo. Entonces tiene que deformarse para poder atravesar todas esas paredes y se deforma. Y eso lo ayuda a lo que es la membrana del eritrocito. Es transporte, ayuda a la permeabilidad selectiva, como le dije, porque selecciona el potasio, selecciona el sodio, o sea, es importante. Y tiene propiedades también antigénicas. Un 52% son integrales y periféricas, tiene un 40% de lípidos y tiene un 8% de carbohidratos. Entonces, aquí tenemos la importante, ustedes van a ver ahorita cuando presentemos un ejemplo. Esta es una de las cadenas, esta es una membrana, ¿verdad? Hay banda 3, banda 4.2, 4.1, vamos a verla en otras patologías que van a haber alteraciones. ¿Qué pasa aquí con la membrana? Cuando esa célula envejece y antes de producir lo que es la apoptosis, que es la muerte celular programada, ¿qué pasa con ella? Esa membrana se vuelve rígida, permeable, o sea que entran. Y el sistema que hace que la célula los recoge, el macrófago, lo recoge como un elemento que no lo conoce, no es funcional, y lo lleva directamente al vaso para ser otra vez destruido y reciclar otra vez el contenido que contiene ese eritrocito viejo ya. Aquí está la espectrina, que la vamos a ver en otra patología más adelante, contiene las cadenas alfa y las cadenas beta, y tenemos la actina. Ahí tenemos la banda 4.1, que yo ahorita les voy a mencionar cada una de ellas. 4.2, cuando yo les diga, ustedes saben ya que hay alteración a nivel de la membrana del eritrocito. Este es el hematí adulto, un disco bicóncavo con un halo central. Aquí parece como una dona. Aquí tenemos un eritrocito normal, totalmente anucleado, bicóncavo, con una membrana totalmente regular. Vamos a ver ahora otras alteraciones cuando esta membrana no tan normal. Vamos a ver cuando hay inclusiones, cuando hay tamaño. Yo le dije el tamaño normal, ¿verdad? 7.5 micras es lo normal, promedio, y todo eso. Cuando no es así, hay alteraciones. Entonces vamos a ver aquí que la eritropoyesis, que es lo que hemos visto hasta ahora, es el proceso de maduración, diferenciación, proliferación de la línea eritroide. Normalmente, esa serie representa de un 30 a un 35% de las células nucleadas a nivel de médula ósea. Y la secuencia madurativa, ustedes saben que se inicia con los prolitroblastos y va a culminar con lo que es el hematíe, que es el eritrocito. Ya vimos lo que es, todo eso que vimos ahora mismo es lo que es la eritropoyesis, y vimos ya que ese es el orden de maduración y todo lo que es normal, la membrana, la forma, todo eso como debe ser, el color. Entonces, ok, vamos a hablar de lo que es alteraciones de los eritrocitos. Cuando hablamos de alteraciones, ya sabemos que no es nada normal, ¿no? Alteraciones, como su nombre lo dice. La primera que tenemos aquí es lo que es anisocitosis, que es la alteración que tiene que ver con lo que es el tamaño del eritrocito. Y ustedes conocen con la práctica pasada, cuando dimos medidas hematimétricas, conocen dos anisocitosis, que es el macrocito y el microcito. No me confundan normocito, porque es normal, estamos hablando de alteraciones. Entonces, la tercera que le faltaría, este es el tamaño, ¿verdad? Anisocitosis, tamaño. Ya el que le falta es el megalocito. Macrocito, recuérdense que el daño se efectuaba a nivel del núcleo, por eso las alteraciones se producen en el ADN, ¿no? A nivel de macrocitos. Microcito, recuérdense que el daño era a nivel citoplasmático, era en el citoplasma, y por eso podemos encontrar a nivel de médula ósea cuantitativa o cualitativa. Entre ellas está lo que es la talasemia o algunas hemoglobinopatías. Tenemos el megalocito, que es la célula con mayor tamaño que el macrocito, característica de la anemia megaloblástica, y puede tener hasta 12 micras de diámetro por encima de lo que es un macrocito. Vamos a ver, aquí está el macrocito, el diámetro es de 8 a 11. Recuérdense que el normal es de 7.2 a 7.9, siendo 7.5 un promedio. Este tiene de 8 a 11 y un VCM de 80, mayor de 80 femtolitros. El microcito son células pequeñas con un diámetro, o sea, del tamaño de 6 micras cúbicas y un volumen de 80 femtolitros, ¿no? O micras cúbicas.
El megalocito todavía es más grande que el macrocito. El megalocito tiene un diámetro por encima de 12 micras con un volumen por encima de 110 femtolitros. 115, 120 puede tener de tamaño de diámetro un megalocito. Aquí tenemos anisocitosis, se va a relacionar con lo que es el RDW. Ustedes vean RDW, ustedes saben que ese RDW lo que tiene que ver es con anisocitosis, o sea, con el tamaño del eritrocito. Es un indicador, es un indicador. Entonces, pueden reportarse ese término en letras, como por ejemplo normal, ligera, moderada, marcada, o puede reportarse en cruces. Ah, mira, tiene una cruz, tiene dos cruces, tiene tres cruces. Eso dependiendo de la cantidad de células de diferentes tamaños que vamos a encontrar en un frotis. En un frotis es donde observamos las células. Si, por ejemplo, esto es un frotis que se tiñó. Aquí vemos diferentes tamaños. Ustedes observan que grande, pequeño, mediano, más, o sea, ese es más grande, pero este es más pequeño que este, pero es más grande todavía. Cuando vemos diferentes tamaños, así mismo, en un mismo campo, eso es lo que se llama anisocitosis. En un mismo campo, diferentes concentraciones de tamaño. Y vamos a ver qué es lo que el RW es un coeficiente de variación de cómo están distribuidos esos eritrocitos dependiendo del tamaño. En español es ADE, que es A de amplitud, D de distribución y E eritrocitaria. A, D, E. En inglés, así que son en inglés. Entonces eso en inglés, RDW, lo van a encontrar ustedes en algunos hemogramas que sus siglas están en inglés. Pero RDW o ADE es lo mismo. Es la amplitud de distribución del eritrocito. Y se va a relacionar con lo que es la anisocitosis. Aquí vemos ahí cómo se ve ese microcito, viendo ese que es normal, ¿verdad? Yo no lo puse porque no es alteración, pero ese que yo estoy señalando aquí, si ustedes lo pueden apreciar, ese es un normocito. Fíjense que ese es más pequeño que este, es un microcito. Ese más grande que este es un macrocito y ese todavía es más grande todavía. O sea, ese es un megalocito. O sea, aquí están los diferentes tamaños, microcito, macrocito y megalocito, en un mismo frote, uno al lado de otro. Porque no es que yo voy a ir a una placa y cambio esa placa y pongo otra placa, no, porque es el mismo paciente y es en el mismo espacio que deben de haber diferentes tamaños. Entonces, eso se llama anisocitosis. Bien, entonces para yo poder observar, como le dije ahora mismo, esas alteraciones morfológicas, tenemos que hacer un extendido, que es lo que ustedes acaban de ver ahora mismo, en sangre periférica. Ustedes cogen una plaquita, hacen un froti, una gótica de sangre, ¡fup! Y lo tiñen, y con esa tinción van al microscopio, que es lo que ustedes acaban de ver ahora mismo, y pueden ver las diferentes alteraciones de tamaño, de forma, de inclusiones, etc. Vamos a ver que hay una sola alteración a nivel del perfil. Ustedes lo vieron en No se escucha casi, profe. me escucho. No se estaba escuchando, maestra. ¿Cómo va así? ¿No escucharon nada? Lo último no. Bueno, yo le estaba diciendo de aquí. ¿Ahí lo escucharon? Sí, después de ahí Ahí usted. sí. Ok. Le estaba diciendo que de esta alteración que de perfil, ustedes lo conocen porque ustedes la vieron la semana pasada en su clase de índice hematimétrico. La medida hematimétrica. Ustedes van, cuando yo lo mencioné, ustedes van a recordar que es el esferocito. El esferocito es esta célula que ha perdido su biconcavidad, o sea, no tiene el halo central y es totalmente esférico, redondo, como una pelotita, y contiene mayor hemoglobina que lo que el tamaño le permite. ¿Recuerdan que lo vimos eso? Que es la única vez que reportábamos hipercromía, cuando el CHCM estaba por encima del 36%. Entonces, esta célula, el esferocito, esa célula es la única que tiene alteración de perfil, porque donde quiera que ustedes lo ponen, cualquier perfil es esférico, totalmente redondo y no tiene el halo central.
Entonces, al estar tan lleno, tan apretadito, baja lo que es la relación superficie y su volumen. No tiene, porque es totalmente esférico. Baja su vida media, porque se rompen con mucha facilidad, tienen mucha fragilidad osmótica, y cuando chocan, se rompen. Así como los huevitos criollos, que son como rojitos, se rompen con mucha facilidad. Así están esas células. Entonces, en el frote teñido, se va a presentar como una esfera completamente densa y sin halo central. Está relacionada con anemias hemolíticas, porque siempre están rompiéndose en hemólisis. También tienen con quemaduras graves, con incompatibilidad del sistema ABO, el tema de tipo de sangre, ¿verdad? Y con anemia del cuerpo de Heinz, casi siempre están relacionadas. Entonces, es un defecto, como les mencioné ahorita, la enseñera membrana, hay un defecto a nivel de la fijación anormal de la espectrina que le enseñé abajo, más la banda 4.1, y hay una disminución en la concentración de los lípidos a nivel de su membrana. Como hay una baja concentración, entra mucha, se llena, pierde lo que es la forma bicóncava y su volumen. Vamos a tener aquí lo que son las poiquilocitosis. Ese término, lo que me dice a mí es que ese eritrocito tiene diferente anomalía, pero a nivel de su forma. No es ese disco bicóncavo, ya tiene otra forma. Esa membrana se pierde, hay diferentes alteraciones. Por ejemplo, tenemos aquí en el acantocito, que es el primero que le presento acá, le dicen células en espuela, espícula, porque se ven como si fueran estrellados. Mira cómo se ven. Una longitud variada, ya ese hematíe no es redondo regular, ya su borde es especulado, ¿verdad? De manera irregular. Esta célula, ustedes la van a encontrar con pacientes que están asociados a patologías como la beta-lipoproteinemia, cuando hay enfermedades hepáticas, enfermedades por alcoholismo, algún trastorno de los lípidos, pues también es de membrana, y la mala absorción de las grasas. Y pacientes que han sido extirpado el vaso, como la esplenotomía, vamos a encontrar ese tipo de células. Vamos a encontrar otra que se parece mucho a la anterior, que es las células crenadas o equinocitos, pero el borde es más regular. Son más regulares, superficie, no tan especulado como vimos la anterior. Esta célula hay que tener cuidado cuando les reporten células crenadas. Ustedes tienen que preguntar al laboratorio si se hizo el frote con sangre fresca. Porque cuando la sangre se guarda mucho en la nevera, se crena, pueden crenar. Por eso que hay médicos que no le hacen transfusiones con sangre vieja, porque las células tienden a crenarse por el frío y por el tiempo. Entonces, cuando esas células, le reporten células crenadas en un frotifresco, hay que tener cuidado porque está asociada a enfermedades hepáticas, a uremia, a enfermedades de carcinoma de estómago, o sea, estamos hablando de un cáncer de estómago, úlceras pépticas, o sea, alteraciones a nivel de enzimas como piruvato-quinasa, y tenemos que tener cuidado cuando reporten ese tipo de células crenadas. También cuando la gente sopla, y la sopla así que para acabar rápido, si sopla el frote, también pueden crenar las células, hay que tener cuidado. Estas son otras poiquilocitosis, que es el esquizocito. Tenemos esos pedacitos de célula que ustedes ven ahí como en forma de triángulo. Esto tiene un tercio, una quinta parte de tamaño de un eritrocito normal. Fíjate que es un hematíe normal y eso es un pedacito, como un fragmentico, que lo que hace es que se rompen cuando se encuentran frente a lo que es un hilo de fibrina. El hilo de fibrina lo que hace es como si fuera un cordel, y ellos pasan por ahí, ¡pam!, y se rompen, y lo que hacen es que adoptan esa forma geométrica o casco de soldado. Tienen forma de casco de soldado o bordes angulares y se van a romper por un mecanismo de los mismos. Están asociadas a todas las anemias hemolíticas, también a lo que es la coagulación intravascular diseminada, cuando hay quemaduras severas también, y en algunas otras vasculitis, entre otros. Vamos a tener otra poiquilocitosis, que es este que está aquí, el ovalocito, que tiene forma como de oval, de huevo. Esta célula es característica de las anemias megaloblásticas, una de las triadas de las anemias megaloblásticas. Esta célula se vuelve grande, se llaman macroovalocitos.
macroovalocito, que es la característica de los procesos megaloblásticos, típico de la anemia megaloblástica. Tenemos el eliptocito, que se parece mucho al anterior, pero esta célula es más elíptica, más parece como unos lapiceros, unos cigarritos, un cigarrillo, ¿verdad? Son más estrechitos, se parecen mucho a los ovalocitos, pero son más estrechos. Su fragilidad osmótica también está aumentada y está asociado a la eliptocitosis hereditaria. En algunas talasemias, en anemias ferropénicas, podemos encontrar ese tipo de células. Y también hay alteración a nivel de membrana. Es decir, que la membrana, ¿verdad? Cuando hablamos de la banda 4.1, como cuando hablamos de la esferocitosis hereditaria, estaba también disminuida, ¿verdad? Porque hay una polimerización de la espectrina y una fijación de la anquirina. Eso a nivel también de membrana en los eliptocitos. Esta es la célula de la falsemia, que es el del hepanocito o célula sickle cell. Esto es conocido, ¿verdad? Por ese nombre, media luna, guineíto, de hoz, porque antes hoz era como araban la tierra, y de ahí su nombre, que eso es lo que parece, esa forma. Son células delgadas, con elongaciones fusiformes, y su extremo puntiagudo en forma, ¿verdad?, de hoz. Está relacionada con lo que es la presencia de hemoglobinopatía S, que es la hemoglobina S, característico de las anemias falciformes o anemia drepanocítica. Es una hemoglobina anormal, recuérdense que es hereditaria y se produce por una polimerización cuando hay una tensión disminuida de oxígeno o ese pH está reducido. ¿Qué pasa con esa fragilidad osmótica? Está disminuido, pero su fragilidad mecánica está aumentada. Por eso esas células se ponen como rígidas y se vuelven toscas y duras. Y esos pacientes tienen algunas oclusiones a nivel de articulaciones, por ejemplo, en las articulaciones, lo que hacen es que se estancan, ¿verdad? Y producen mucho dolor, porque se van estancando, no tienen esa forma, como dijimos ahorita, la membrana elástica que se vuelve y pasa por lo que son las venas, las arterias capilares. A veces cuando pasa por el capilar se estanca ahí porque son estrechos y se aglomeran mucho, y lo que hace es que esa célula, o sea, produce mucho dolor esta enfermedad a nivel de homocigótico. Bien, entonces tenemos otra que es el dacriocito, ese dacriocito que está aquí en forma de lágrima, de raqueta, de cola, de cebollita, le dicen de gota de agua, es lo que parece. Son los dacriocitos, son esa célula como que se alargó, eso es por el tiempo de deformidad, entonces el daño es irreversible, se quedan deformadas, elongadas. Eso lo vamos a encontrar en talasemias, en casos de mielofibrosis, en hiperesplenismo, en anemias ferropénicas, por ejemplo. Vamos a encontrar el fenómeno de Rouleaux. El fenómeno de Rouleaux no está asociado a ningún tipo de alteración de distribución. Fíjense que está solito ahí, porque lo que pasa con esta célula es que ese fenómeno lo que hace es que se aglomeran formando pilas de moneda los eritrocitos. Para que haya un fenómeno de Rouleaux o factor Rouleaux, deben de haber mínimo de 8 a 10 células. Fíjense ahí, así, muchas células aglomeradas, de 8 a 10 células. Si ven 2 o 3 células, eso no es un fenómeno de Rouleaux. Ese sí. Tiene que haber mínimo de 8 a 10 células puestas una encima de otra, formando como pilitas de moneda. Pero es importante porque este fenómeno está asociado conjuntamente con las células plasmáticas y sabemos ya que es un mieloma múltiple. Y también en enfermedades inflamatorias crónicas. Y también en la macroglobulinemia de Waldenström va a estar también presente. Entonces tenemos otra alteración que es con relación a cómo están distribuidas la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina está alojada en el centro, en ese halo central. Pero si esa hemoglobina está en ambos lados, ve con Dios, si está en ambos lados, formando como un tiro al blanco, formando como un sombrero mexicano desde arriba, formando como si fuera el codocito, como un codo, fíjense, ¿verdad? Como una célula en campana. Esas células son los codocitos, que se llaman leptocitos. Su nombre es leptocito. Ese es su nombre. Todo lo demás son apodos. Esta célula, leptocito, ¿verdad? Está relacionada o es la célula característica de lo que son las talasemias.
es la talasemia mayor, menor, es la célula característica. Y también se van a encontrar asociados a otro tipo de patología, como por ejemplo en las hemoglobinopatías, la S, la C, en falta de vitamina B6, en algunas anemias ferropénicas podemos encontrar este tipo de células. Tiene una fragilidad osmótica disminuida porque hay un aumento a nivel de su superficie de volumen. Y por eso la hemoglobina, lo que se ve como en todo el borde y se ve en el centro. La otra es el estomatocito. Vemos también que la hemoglobina se aloja en los extremos, dejando en el centro como una boquita abierta. Parece como si fuera un ojo de gato, parece como si fuera una alcancía, un ojal. Es una boquita sonriente. Ese es el estomatocito, una célula semicóncava, ¿verdad? Con un lado cóncavo y otro convexo, como dice la canción de Roberto Carlos, en forma de tomo de boca. Se pueden asociar también alteraciones a nivel hereditario y cuando el paciente tiene algún tipo de relación con su sistema RH-HR. En forma adquirida, cuando no es hereditaria, se puede observar cuando el paciente tiene algún tipo de consumo de medicamentos catiónicos o que ese pH haya disminuido. Y entonces eso va a modificar lo que es la permeabilidad de la membrana eritrocítica al sodio, como en las intoxicaciones etílicas agudas. Es decir, que los pacientes que les gustan empinar su codo y fumar y eso, pueden aparecer lo que son los estomatocitos. Vamos a ver aquí, hay alteraciones en el contenido de hemoglobina, por ejemplo, la hipocromía, que ustedes lo conocen ya en su índice hemático, que los glóbulos se consideran hipocrómicos cuando su contenido de hemoglobina está por debajo de lo normal. Ustedes saben ya que si está por debajo de 80 femtolitros, estamos hablando de hipocromía, ¿verdad? Está microcítico. Hipocrómico, el HCM y ese HCM, lo que le da la hipocromía. Entonces tiene que coincidir esa hipocromía con el froti, con lo que son los índices hemáticos. Entonces, eso lo que vamos a ver es que esa área es muy exagerada, su palidez. No se tiñó debidamente como se debe de teñir. Y están asociadas con una anemia ferropénica, talasemia, sideroblástica, enfermedades crónicas, como ustedes lo vieron en su índice hemático. Entonces tenemos otra alteración, que es la anisocromía. No me lo confundan con anisocitosis. Anisocromía es lo que ve aquí es que en este mismo froti podemos ver dos concentraciones de hemoglobina. Ven que se está lleno y uno está vacío. Entonces lo podemos relacionar, por ejemplo, en un paciente que es tratado de un tipo de anemia ferropénica o de un paciente que ha sido transfundido. Entonces la que está llena, podemos decir que es el hematíes del donante y el vacío es el del paciente. O sea, por una transfusión o pacientes que han sido tratados, ¿verdad? Con una anemia ferropénica. Tenemos aquí lo que es la policromatofilia. Eso lo vimos en la división eritrocítica. Y vimos eso, lo relacionamos a inmadurez, porque es una célula que tiene médula ósea. Pero cuando encontramos esa célula a nivel de sangre periférica, lo que pensamos de una vez, ustedes como médicos, decir que ese paciente todavía no ha terminado su proceso de maduración. Es decir, que es una célula totalmente inmadura y todavía contiene restos de ARN residual, que es lo que le da ese color azul grisáceo. Es signo de inmadurez. O sea, lo que piensa es que esas células totalmente inmaduras y piensa de una vez que son células una anemia regenerativa, que esa médula está enviando células todavía sin terminar el proceso para compensar esa falta. O sea que hay un aumento de lo que es la eritropoyesis, un aumento de células para sangre periférica. ¿En qué enfermedades podemos encontrar las anemias hemolíticas, como les dije ahorita, ya sea congénita o adquirida, o la anemia de recién nacido? También después de sangramientos agudos, también cuando después de una quimioterapia, cuando esa médula ósea está hiperplásica, eritroide, y necesita compensar, aparecen esas células totalmente inmaduras. Otra clasificación, que son 4, hipocromía, anisocromía, policromatofilia y anulocito, los 4, son por el contenido de hemoglobina. Entonces, el anulocito, como su nombre lo dice, es nulo, es lo que puede presentar en forma de anillo como irregular, es un malo mayor que lo que es hipocromía. Profe, se fue el audio. Maestra, no se está escuchando bien Ahora mismo se en fue. esa imagen.
¿No se escucha? Sí, Bueno, como que se fue lejos. el anulocito es se puede presentar, ¿verdad? Como un anillo de una forma irregular y tiene un halo de hemoglobina, o sea, muy delgado. O sea, lo que parece es como que ustedes trazaron un compás y hicieron un compás y ya, y todo está vacío adentro. Ese es el anulocito, como su nombre lo dice, nulo. Se va a asociar a una anemia hipocrómicas muy graves, en anemias ferropénicas. Vamos a encontrar que es más, el halo del anillo es mayor que un hipocrómico, o sea, tiene mayor cantidad de demanda de hemoglobina, está por debajo. Sí, vamos a hablar ahora de lo que es la inclusión eritrocitaria. Los eritrocitos, recuérdense que no puede tener nada de inclusión, nada, solamente lo que tiene en su interior es lo que es el contenido de hemoglobina para ejercer su función, que es el transporte en intercambio gaseoso. Pero cuando dentro de ese eritrocito encontramos algún tipo de inclusión, ya sabemos que no es normal, que es algo patológico. Como por ejemplo, si encontramos en este eritrocitos, esos gránulos que están distribuidos en toda la célula, o sea, uniformemente, sabemos que está compuesto, esos son punteados basofílicos. Es como tomar un lápiz y hacerle muchos puntitos a esa célula. Así se aprecia en el microscopio. Simplemente eso es lo que es un compuesto que está formado por agregados ribosómicos que no deben aparecer en la célula. Y se va a teñir con azul de metileno y muestra una variación dependiendo en tamaño y número. En tamaño, si son muy gruesos o son muy finos. Cuando hablamos de que son muy finos, esos gránulos, estamos hablando que se va a tratar de un trastorno caracterizado por la alteración a nivel de la biosíntesis de la hemoglobina. Dentro de esto tenemos lo que son los síndromes diseritoproyéticos. Pero si esos gránulos son gruesos, ahí lo vamos a relacionar con lo que son procesos tóxicos con metales pesados, como por ejemplo el plomo, que es un metal pesado. Intoxicación con metales pesados, como es el plomo. Tenemos aquí que vamos a ver, dependiendo de lo que es el número, aquí tenemos muchas numeraciones, pero podemos encontrar uno o dos punteados basofílicos o múltiples punteados basofílicos. Otra inclusión es el cuerpo de Howard-Jolly. Este Howard-Jolly que ustedes observan acá son remanentes nucleares que están compuestos por cromatinas nuclear picnótica y van a aparecer como si fueran unas inclusiones esféricas y totalmente excéntricas en cuanto al tamaño. Va a tener de 1 a 2 micras de diámetro y se van a observar en procesos anémicos, en procesos regenerativos, en procesos diseritropoyéticos, y si son numerosos, si encontramos muchos, múltiples cuerpos de Howard-Jolly, lo vamos a encontrar en hipoesplenismo, o sea, alteración cuando hay problemas a nivel del vaso, en algunos tipos de anemia, como por ejemplo la anemia perniciosa, y en algunas anemias severas, como es por déficit de hierro. Recuérdense que este cuerpo de Howard-Jolly es una de las células características. Otra vez. Ok. Ay, Dios mío. Ok, sigo. El anillo de Cabot, ¿verdad? Que constituyen unas fibras basofílicas. No, yo me quedé aquí en grupo de Howard-Jolly. Ok. Cuerpo de Howard-Jolly. Son remanentes nucleares compuestos por cromatinas nuclear picnótica. Van a aparecer dentro de la célula como unas inclusiones totalmente esféricas, redondeadas y excéntricas, casi saliendo de la célula, con un tamaño que oscila entre 1 a 2 micras de diámetro. Y se van a observar en estados anémicos, en procesos regenerativos, en procesos diseritoproyéticos, y si son numerosos, vamos a relacionarlo con problemas a nivel del vaso, como son los que indican un hipoesplenismo. Vamos a encontrar el cuerpo de Howard-Jolly en diferentes tipos de anemia, por ejemplo, la anemia perniciosa y algún tipo de anemia severa, por ejemplo, cuando hay deficiencia de hierro. Recuérdense que el cuerpo de Howard-Jolly es una de las triadas características de las anemias megaloblásticas. Dentro de las triadas de las anemias megaloblásticas vamos a tener el cuerpo de Howard-Jolly, los macropolicitos, que es la serie blanca, y también los macrojovalocitos, que también están aquí en la serie eritrocítica. El anillo de Cabot.
El anillo de Cabot es otra de las inclusiones que constituyen esas finas fibras basofílicas que se van a teñir con coloración de Wright con un color rosado. Y se van a ver como unos remanentes nucleares que van a formar anillos circulando aquí, como ustedes ven acá, todas las células internamente, y se van a ver también que se va a replegar sobre sí y va a formar como un número 8. Se va a disponer en todas las células, esa membranita, y forman un número 8. Se van a encontrar asociados a otras inclusiones, como estaba lo que es el punteado basofílico, que se va a observar en procesos gliceritoproyéticos, en intoxicaciones por plomo, en las anemias perniciosas y las anemias hemolíticas. Otra inclusión es el cuerpo de Heinz. El cuerpo de Heinz no es más que hemoglobina agregada o desnaturalizada, es decir, una desproteinización de lo que es la hemoglobina. Se van a encontrar en la membrana de los eritrocitos y se va a observar como una esfera azul, una tinción vital, es decir, que también se tiñe con coloraciones supravitales, al igual que como expliqué anteriormente, los reticulocitos que tienen coloraciones supravitales, o sea, especiales, brillantes. Y se va a ver como una coloración azul, la que es el brillante, una coloración azul. Lo vamos a encontrar en pacientes talasémicos, en algún tipo de hemoglobinopatías inestables, hemoglobinas inestables, cuando hay un estrés oxidante a nivel de hemoglobina, cuando hay deficiencia de enzimas, como por ejemplo en la vía de la pentosa, principalmente, y con pacientes con asplenia. Eso es la predisposición a adquirir algún tipo de infección bacteriana. Aquí están las inclusiones, como por ejemplo el puntado basofílico. Aquí está el cuerpo de Howard-Jolly. Aquí está el anillo de Cabot y los cuerpos de Heinz. Tenemos otra inclusión que es el siderocito. Es un eritrocito que contiene gránulos de hemosiderina, los cuales son estructuras que contienen hierro libre. También esta célula, cuando se tiñe con coloraciones supravitales, como el azul de Prusia, adquiere ese color verdoso. Si se tiñe con coloraciones normales de Wright, no se observan esa coloración verdosa. Tiene que ser con colorantes supravitales, igual que el cuerpo de Heinz, al igual que los siderocitos, al igual que los reticulocitos. Entonces, esa patología la vamos a asociar en anemias hemolíticas, en anemias hipoplásicas, en pacientes que se han extirpado el vaso, como esplenectomizado, y cuando el paciente cede y tiene un abuso con lo que es el alcohol y el cloranfenicol. Si estas células se presentan a nivel, esa tinción verdosa se presenta a nivel de sangre periférica, estamos hablando de siderocito. Pero si encontramos esta tinción a nivel de médula ósea, ustedes saben que estamos hablando de lo que son los sideroblastos. Son células totalmente inmaduras y también bordean a veces lo que es una célula que se llaman sideroblastos en anillo. Los cuerpos de Pepperheimen, que también son inclusiones intrahereditarias, que al igual que la anterior contienen hierro, y se van a asociar a las mitocondrias y restos ribosomales que van a encontrar. Son indicativos de alteraciones en la eritropoyesis, especialmente asociado a las anemias sideroblásticas, las talasemias, en alcoholismo graves y otros procesos biseritropoyéticos. Aquí tenemos también el eritrocito, presenta algunos tipos de inclusiones, tenemos malaria, filaria. En este caso tenemos aquí lo que es el plasmodium, el vivas y falciparum. Vemos el hematí normal y este hematí ha sido englobado por ese plasmodium y va a transformarse hasta el final, producir lo que es un gametocito, y el eritrocito lo que hace es que estalla, se rompe, produce una hemólisis y los médicos lo confunden con una anemia hemolítica, pero con una gota gruesa se dan cuenta que ese paciente lo que tiene es el paludismo, ¿verdad? Y pueden salvarle la vida a un paciente con un buen diagnóstico. Aquí tenemos lo que es un hematí normal, que se ven sus células, ¿verdad? Su membrana totalmente normal. Tenemos aquí lo que es las células crenadas,
Tenemos aquí los que son los leptocitos, las células drepanocíticas, ovalocitos, ferocitos, un dacriocito y un equinocito. Entonces, vamos a ver cómo están formadas los diferentes tipos y a qué pertenecen. Una hematía normal, de un disco bicóncavo o un discocito. Tenemos las células crenadas, que pertenecen a lo que son las poiquilocitosis. Aquí tenemos lo que es el esquizocito, aquí en erizo y aquí abajo también, que son células, lo que son el acantocito, que son células totalmente irregulares, su borde, porque hay alteración a nivel de membrana. Y tenemos aquí el tirol blanco, Talgercel, somero mexicano, que es el leptocito. Pertenece a lo que es la distribución de la hemoglobina. El esferocito, que pertenece a lo que es el perfil, y están presentes en todos los tipos de anemias hemolíticas y contiene mayor cantidad de hemoglobina, le permite esa célula, mayor cantidad de hemoglobina. Tenemos células en grano de avena, aquí está la característica de la anemia falciforme, que es el drepanocito, cristales de hemoglobinopatías SC y hemoglobinopatías CC, el ovalocito, que es de la característica de las anemias megaloblásticas, cuando están más grandes se llaman macroovalocitos y pertenecen también a lo que son las poiquilocitosis. Tenemos los tomatocitos, que conjuntamente con el leptocito pertenece a lo que es la distribución de hemoglobina, porque en ambos lados se colocan lo que es la hemoglobina, formando un entreabierto, un ojo de gato, ¿verdad? Y la hemoglobina pertenece a lo que es la distribución de hemoglobina. Tenemos aquí los cascos de soldados, que esas células lo que hacen forma triangular, casco de soldado. Lo que pasa es que esa célula se encontró con un hilo de fibrina y se rompe, se parte y adoptan esa forma. También pertenecen a lo que son las poiquilocitosis. Aquí tenemos los acantocitos, que ya lo vimos, esquizocitos, que también pertenecen a lo que son casco de soldados, etc. Estos son las células dacriocitos, que son como en pellizco, son dacriocitos que pertenecen también a lo que son poiquilocitosis. Y las células aquí, fantasma, y las células anulocíticas, que son unas células que no contienen casi un contenido muy bajo en su concentración de lo que es la hemoglobina.